Hola muchuelos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de estos recursos gratuitos de Seawolves. Hoy vamos a hablar sobre el origen de las aves por petición de uno de nuestros seguidores, de Nerd Warfares, que bueno, pues nos ha comentado que le gustaría saber un poco de dónde viene esta gente, ¿no? Bueno, pues lo primero que debo avisaros es que hoy se trata de una charla de taxonomía 100%, ¿vale? Pero no es culpa mía, a mí me lo han pedido. De todas formas, a mí me encanta, con lo cual no tengo ningún problema. Veamos, vamos a remontarnos un poquito hacia atrás, ¿vale? Antes de las aves. Tan para atrás, tan para atrás, tan para atrás, un poco por ubicarnos, como hasta los tetrápodos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, los tetrápodos son todos los, o somos todos los vertebrados, ¿vale? Que no somos peces. Vamos a decirlo así en unos términos muy generales, ¿vale? Muy poco precisos, pero para que me entendáis, ¿vale? Porque además de tetrápodos habría otro tipo de grupos, como los condrictios, que son los peces de esqueleto cartilaginoso, como osteictios, dentro de los cuales estarían los tetrápodos, ¿vale? Y en esos osteictios pues habría actinopterigios y sarcopterigios, un rollazo enorme, ¿vale? Los actinopterigios, para que os hagáis una idea, serían las pescadillas, ¿vale? Una merluza, la mayor parte de los peces que conocemos, y en sarcopterigios encontraríamos un tipo de, por un lado, un tipo de peces que tienen modificadas enormemente sus aletas, ¿vale? Como son los celacantos, los dipnos, que son dos grupos distintos, y dentro de ese grupo de los sarcopterigios estaríamos los tetrápodos, que somos todos los vertebrados que tenemos 4 extremidades, ¿vale? Pentadáctilas, eso significa 4 patas con 5 dedos cada pata, ¿vale? Así como un resumen muy enorme. Bueno, pues dentro de ese grupo de los tetrápodos, que ya os digo, no quiero irme mucho más atrás, pero sí que ubicaros desde donde empezamos, dentro de ese grupo de los tetrápodos lo que vamos a encontrar son a los anfibios, ¿vale? Y luego otro grupo que se denomina amniotas, ¿vale? Los amniotas somos todos los tetrápodos que tenemos amnios. ¿Y qué es eso del amnios? Que ya empieza Carmen con los nombrajos raros. Pues el amnios es una bolsa que recubre a nuestro embrión, ¿vale? Ya sea dentro del huevo o dentro, digamos, imbuida en una placenta que desarrollamos los vivíparos, ¿vale? Los que somos vivíparos, los que no son vivíparos, pues van a tener ese amnios dentro del huevo. Básicamente, quiero decir, aunque así de primeras digáis de qué está hablando esta mujer, lo vais a entender enseguida. El líquido amniótico en el que están nuestros bebés cuando estamos gestando, ese líquido amniótico está dentro de una bolsa, ¿vale? No está ahí flotando en la inmensidad, ¿vale? Está dentro de una bolsa, de un saquito. Ese saquito es el saco amniótico. Pues ese saco amniótico básicamente es el amnios, ¿vale? Esa capa de tejido que recubre el embrión y que contiene ese líquido amniótico es el amnios. Bueno, pues todos los que estamos dentro del grupo de los amniotas tenemos ese amnios, bien en nuestras placentas, ¿vale? Los que somos vivíparos, o bien en sus huevos, los que son ovíparos, ¿vale? Bien, un anfibio no tiene amnios en sus huevos, ¿vale? De manera que no tiene una bolsita que recubra a sus embriones y que contenga un líquido. Por eso un anfibio necesita poner sus huevos en el agua o en entornos con una humedad extremadamente alta, ¿vale? Porque si no el embrión se les seca, ¿vale? Se muere, se les deseca y se muere el pobre. Entonces nosotros los amniotas, pues por suerte, hemos desligado nuestra reproducción del agua, ¿vale? Entonces tenemos esa posibilidad de poner huevos, los que son ovíparos, donde sea, o nosotros pues de portar nuestro embrión en la barriga, ahí metidito en ese líquido amniótico, dado que los embriones necesitan para desarrollarse estar dentro de una sustancia líquida, ¿vale? Una sustancia acuosa. Entonces, bueno, pues tenemos ese amnios. ¿Todo este rollo para qué? Pues porque los amniotas o dentro de este grupo de los amniotas es donde estamos los reptiles, las aves y los mamíferos. Y lo que nos interesa hoy a nosotros son las aves, ¿vale? Con lo cual nos quedamos con el grupo de los amniotas. Dentro de los amniotas hay dos grupos diferentes, ¿vale? Saurópsida y sinápsida. Yo sé que los nombres no son Pepe y Juan, pero bueno, es lo que hay. Los sinápsidos son los mamíferos, es el grupo al que va a pertenecer los mamíferos. Están ellos y sus ancestros, ¿vale? Y en los saurópsidos vamos a encontrar
a los reptiles y a las aves, ¿vale? Todos dentro de este grupo. Yo os he dejado una explicación sobre, digamos, cuál es la diferencia entre unos y otros, pues un poco rollo. Básicamente se diferencian, aparte de muchas otras cosas, pero luego ya, digamos, particularidades, pero así, en unos términos globales, la diferencia fundamental es la forma del cráneo, ¿vale? Concretamente, la presencia de fresas o de ventanas temporales. ¿Qué es eso? Mira, poneos las manos aquí, ¿vale? Y cerrad la boca. Al cerrar la boca vais a notar compresión, ¿vale? De un músculo, es el músculo temporal. Ese músculo temporal se inserta en nuestro cráneo y se inserta también en nuestra mandíbula, ¿vale? Si vosotros seguís todo el curso de ese músculo temporal, vais a notar blando, 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 y de repente aquí vais a notar duro, ¿vale? Y si pasáis hacia arriba lo vais a notar blando, blando. Ese duro que hay ahí es nuestra arcada cigomática. Básicamente es un hueso que queda por encima del músculo temporal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el cráneo vamos a tener una ventanita, un huequito, a través del cual va a pasar el músculo temporal de nuestra, digamos, de la zona temporal de nuestro cráneo donde se inserta a nuestra mandíbula. Eso es una ventana temporal, por ahí pasa, ¿vale? Bien, pues los sinápsidos tenemos la ventana temporal, todos en la misma posición, ¿vale? En la parte baja de nuestro cráneo. Olvidaos de que tenéis mandíbula. Pensad solo en el cráneo empieza de aquí para arriba. Entonces es baja, hay una y tiene posición baja. En el grupo de los saurópsidos vamos a encontrar diferentes estructuras craneales, pero ninguna como la de los sinápsidos, ¿vale? En ninguno de los casos van a tener solo una ventana temporal en posición baja. Pueden tener una en posición alta, localizada aquí arriba. Pueden tener dos o pueden no tener ninguna, ¿vale? Es decir, que el músculo quede por encima de cráneo y mandíbula, pero que no tenga que atravesar, digamos, ningún huequito, ninguna especie como de túnel de hueso, ¿vale? Entonces, da igual el tipo que tengamos, básicamente es que sepamos que esas son las diferencias. Bueno, pues las aves, como os decía, son saurópsidos, ¿vale? Entonces estarían dentro de ese grupo que no tendría la misma estructura craneal que tenemos nosotros los mamíferos, ¿vale? Entonces ya estamos englobando a las aves dentro de los reptiles, ¿vale? Dentro del grupo en el que se encuentran los reptiles y las hemos separado del grupo de los mamíferos, ¿vale? Y quedándose un poco el caminillo que vamos siguiendo. Dentro de este grupo saurópsida, también denominado reptilia o eureptilia, hay muchos nombres que se le pueden dar, vamos a encontrar tres grupos diferentes, ¿vale? Los lepidosaurios, los testudinata y los arcosaurios. Bien, en los lepidosaurios encontramos lagartos, serpientes, que todo el mundo les pone cara, por eso no os he puesto foto, pero también encontramos gente con los anfisbénidos, perdón, y los tuátaras. Y esos, como a lo mejor son más raritos, sí que os he puesto una imagen. Este de aquí arriba es un tuátara, y esto que tenéis aquí es un anfisbénido, ¿vale? Que es como una especie como de culebrilla, pero veis que sí que tienen extremidades, ¿vale? También tienen posteriores, pero bueno, la imagen no se le ve. En Testudinata vamos a encontrar a todas las tortugas y los galápagos, ¿vale? Ahí agrupados todos. Y por último, en arcosaurios vamos a encontrar a los cocodrilos, a los dinosaurios y a las aves, ¿vale? Entonces, las aves pertenecen al mismo grupo que los cocodrilos y que los dinosaurios. Venga, vamos a dar otro paso más. Estos arcosaurios, ese grupito con el que nos quedábamos, que es donde se encontraban las aves, tiene también dos subgrupos. Esos subgrupos son el Crurotarsi, ¿vale? Donde vamos a encontrar a todos los cocodrilos y todos sus antepasados, y Ornitodira. En este grupo Ornitodira se engloban los pterosaurios, es decir, los pterodáctilos, ¿vale? Como este que tenéis en la imagen, en el grupo pterosauria, y tenemos otro grupo que es dinosauriomorfa. Y en dinosauriomorfa, yo aquí, por ejemplo, os he dejado el cráneo de un dinosaurio, de un T-Rex, ¿vale? De un Tyrannosaurus Rex. Pero aparte de ese Tyrannosaurus Rex, ahí dentro vamos a encontrar otras cosas, como las aves, ¿vale? Entonces, las aves están dentro del mismo grupo que los dinosaurios, no que los pterosaurios, ¿vale? Es decir, no que los pterodáctilos, esos se nos van a quedar aparte, sino otros dinosaurios, el resto de dinosaurios. Bueno, pues dentro de este grupo dinosauriomorfa vamos a encontrar otra vez, yo ya os digo que la taxonomía va así, son como cajitas dentro de cajitas y dentro de cajitas, es básicamente como las muñecas rusas, pero a lo loco. Encontramos dos grupos, ¿vale? Igual que nos venía pasando hasta ahora. Ornitisquia
y Saurisquia, ¿vale? En Ornitisquia vamos a encontrar un grupo de dinosaurios herbívoros, ¿vale? Que no tenían cuellos largos. ¿Por qué digo que no tenían cuellos largos? Por definiroslo de una forma simple. Porque los sauropodomorfos, ¿vale? Que es este otro grupo de aquí, es donde estaban los dinosaurios herbívoros de cuellos largos, ¿vale? Los brachiosaurios, los brontosaurios, toda esta gente. Entonces, el resto de dinosaurios herbívoros los vamos a encontrar aquí, en Ornitisquia, y por ejemplo os he dejado este Triceratops como un ejemplo, ya que bueno, es una de las especies que supongo que todos más o menos ubicamos, ¿no? Vale, entonces, ¿aquí qué encontramos? Que todo lo que tenemos aquí dentro son dinosaurios, excepto las aves, ¿no? Pero si todo lo que hay aquí dentro son dinosaurios, quizás porque las aves también lo son. Y es que, de hecho, las aves no son nada diferente de los dinosaurios, son concretamente un tipo o un grupo dentro de los dinosaurios terópodos, ¿vale? Si hemos dicho que los ornitisquios eran esos herbívoros que no tenían cuellos largos, como ese Triceratops, que los sauropodomorfos eran los herbívoros con cuellos largos, ¿vale? Lo que nos queda en los terópodos eran todos los carnívoros, todos estos que tenían las extremidades anteriores mucho más pequeñitas que las posteriores, ¿vale? Como los Tyrannosaurus rex, como los velociraptores, que son un poco los más conocidos por aquello de Jurassic Park, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de los terópodos, aparte de encontrar a los velociraptores o a los tiranosaurus, encontramos a las aves. ¿Qué significa eso? Que las aves simplemente son los únicos dinosaurios terópodos que no se extinguieron, es decir, los dinosaurios terópodos que llegaron hasta la actualidad. Cuando además nos ponemos a revisar las características de las aves, un poco lo que suele venirnos a la cabeza siempre lo primero es decir, no, pero es algo diferente, porque por ejemplo tienen plumas y son endotermas, ¿vale? Es decir, tienen una regulación de la temperatura corporal, la temperatura corporal se genera gracias a calor interno, metabólico, y la mantienen dentro de unos rangos, exactamente igual que hacemos los mamíferos. Correcto, pero ¿veis este bicho raro que os he puesto aquí? Esto al final no es más que una réplica, una reproducción de cómo debería ser el aspecto real de un velociraptor, que no se parecen nada a los del Jurassic Park, ¿vale? Ahora ya estamos viendo aquí un bicho con plumas, ¿vale? Pues porque en el registro fósil se ha encontrado una gran cantidad ya de restos fósiles de dinosaurios terópodos en los que ya se observa impresión de plumas, ¿vale? Quiere decir que tienen una calidad suficiente el registro, el propio fósil, para poder ver la impresión de plumas. ¿Qué significa? Que esta gente ya tenía plumas, al menos algunas especies de dinosaurios terópodos de las que a día de hoy están extintas ya presentaban plumaje. Sobre todo plumas de cobertura. ¿Y para qué sirven las plumas de cobertura? Porque nosotros pensamos en plumas y pensamos en volar, pero vámonos mucho antes de volar. Las plumas de cobertura básicamente sirven para mantener la temperatura corporal. De hecho, en las aves tienen esa función, mantienen la temperatura corporal. Si hay un mantenimiento de la temperatura corporal, es porque hay una endotermia ya, ¿vale? Y una homeotermia, es decir, mantenemos la temperatura en unos rangos, no nos oscila para arriba y para abajo, como por ejemplo vamos a encontrar en otro tipo de reptiles. Bien, esto al final a lo que nos lleva es que la singularidad real que vamos a encontrar en las aves es que han llegado a transformar sus extremidades anteriores y sus plumas para adecuarlas al vuelo, ¿vale? Pero todo lo demás que anteriormente, o sea, hace años o clásicamente se consideraba característico de las aves y se veía como una singularidad que las hacía radicalmente diferentes de cualquier otro tipo de animales, en realidad no son características exclusivas de las aves, sino que muchos dinosaurios terópodos ya las poseían, porque al final esos dinosaurios terópodos pertenecen al mismo grupo al que pertenecen las aves, que son los dinosaurios que sobrevivieron, ¿vale? Y con esto, agradeceros como siempre vuestra atención y pues nada, recordaros que seguimos aquí para cualquier cosa que necesitéis y que nos encanta que nos mandéis vuestras sugerencias de vídeos porque, bueno, pues por un lado porque así no tengo que pensar yo qué hago y segundo porque, bueno, ya que nos ponemos a daros estos recursos, ¿no? A hacer esto,
pues yo siempre prefiero que sea algo que responda por lo menos a la inquietud de una persona, que no simplemente algo que yo hago al azar, que creo que es interesante, pero que lo creo yo, ¿vale? Así de esta manera no es algo que yo creo que es interesante, sino que por lo menos hay otra persona en el mundo que también lo cree y estamos dándole respuesta a esa persona, ¿vale? Pues nada, dicho esto, muchas gracias y hasta mañana, mochuelos.